Buenas tardes, yo soy Alex Izquierdo, el R5 de cirugía maxilofacial del Hospital de Belviche. Y bueno, en esta pequeña sesión voy a intentar de explicaros un poco de qué va la especialidad, de cómo se desarrolla en los hospitales públicos, las posibles salidas laborales y intentar convenceros un poco de escogerla porque realmente vale la pena. Vale, entonces voy a empezar por la definición de la especialidad en el BOE. Esto es un resumen, es bastante más larga. Entonces, es la especialidad médico-quirúrgica. Médico-quirúrgica la pongo señalada en rojo porque yo creo que es más bien quirúrgica que no médico-quirúrgica. Hay otras especialidades quirúrgicas que sí que tienen dentro de dentro de su arsenal terapéutico muchas medidas clínicas o médicas, y no es tanto así en la cirugía maxilofacial. Sí que hay algunos tratamientos que son puramente clínicos, ya sea por medicación vía oral o por infiltraciones, pero eminentemente es quirúrgica, y esto lo tenéis que saber para los que dudáis entre las especialidades médico-quirúrgicas, ¿vale? Entonces, como había dicho, es la especialidad médico-quirúrgica que se ocupa de la prevención, estudio diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la patología de la boca, cara y territorio craneofacial, así como de los órganos y estructuras cervicales relacionadas directa o indirectamente de las mismas. ¿Qué significa esto? Significa que no somos una especialidad de apoyo a otras, es decir, no somos una especialidad reconstructora de problemas quirúrgicos de otros servicios, aunque en alguna ocasión pudiera ser, sino que los pacientes llegan con una patología de entrada derivada de centro de atención primaria o en muchos casos de la odontología, en el que el cirujano maxilofacial tiene que diagnosticar, proponer un tratamiento y realizar el tratamiento. Y luego, ya sea él solo o en combinación con otras especialidades como el servicio de rehabilitación, oftalmología, etcétera, aplicar rehabilitación de las secuelas de los tratamientos que se aplican. Y esto es a todos los territorios de la cara y del cuello, exceptuando los territorios propios de otras especialidades como la otorrino, ¿no? Aquí tenéis la referencia del BOE, ¿vale? Para que lo podáis consultar, y también explica un poco el itinerario formativo que se debería de tener en la especialidad. Entonces, en esta sesión lo que vamos a repasar es un poco las áreas de tratamiento, ¿vale? Las áreas subespecialidades que hay en la cirugía maxilofacial, y dentro de cada área os voy a poner un caso muy rápido para que sea un poco más ameno y que no sea todo letras y que haya un poco más de imagen, ¿no? Para que veáis realmente qué hay, ¿no? En esta especialidad. Entonces, vamos a empezar por la cirugía dentoalveolar y la periodoncia. Es la cirugía oral y periodoncia, básicamente es la cirugía oral, es decir, todos los tratamientos que se aplican a lesiones de la cavidad oral, tanto lesiones tumorales benignas, malignas, como la cirugía del tercer molar, que es bastante importante, ¿de acuerdo? Infecciones, pequeños traumatismos y muchas otras enfermedades, ¿no? Más adelante también veremos otras cosas. La periodoncia, me gustaría hacer un pequeño inciso, porque si bien es verdad que el cirujano maxilofacial puede hacer tratamientos de periodoncia, esto es más típico que lo haga la odontología, y en concreto el odontólogo periodoncista, que es especialista en esto. Enfermedades infecciosas. Aquí tenemos una fascitis necrotizante, ¿vale? En el TAC se ve, pues, lo dicho, como una angina de Ludwig, con gas en su interior, que indica que es una infección por anaerobios, y esto es una emergencia médica, esto llega a la sala de emergencia, se tiene que visitar rápido y aplicar el tratamiento rápido con medicación endovenosa, vigilar mucho la vía aérea para que el paciente no se ahogue, y realizar una cirugía precoz para desbridar todo esto. En cuanto a la traumatología, bueno, abarca todas las enfermedades traumáticas de la cara, ya sea de partes blandas o de partes duras también óseas. Hay unas que son muy sencillas y muy leves, como una pequeña fractura dentoalveolar o una fractura de mandíbula, que la cirugía es muy rápida, o realmente otros problemas, como en este caso, que es una fractura panfacial que involucra todos los huesos de la cara, que es de extrema gravedad, pues el paciente puede morir
por fracturas de base de cráneo y por alteraciones en la vía aérea o incluso si hay alguna lesión de grandes vasos que pueda sangrar demasiado. Entonces, este también se tiene que recibir en la sala de emergencia y tratar de forma precoz. Cirugía preprotésica e implantología. Voy a hacer aquí también otra pequeña distinción con la cirugía menor de esta especialidad en la que muchos odontólogos se ven involucrados, ¿no? La cirugía preprotésica básicamente es rehabilitar la cavidad oral y los huesos para poder recibir los tornillos que son los implantes, ¿no? Entonces, en el lado izquierdo lo que vemos es un paciente que probablemente tuviera antes un edentulismo con una atrofia extrema del maxilar y que se le ha propuesto, en este caso, realizar injertos de hueso procedentes de la cresta ilíaca del mismo paciente, ¿no? Se toman estos injertos y se trasplantan, se autotrasplantan en el maxilar. Y en el lado derecho lo que vemos es una solución para pacientes que también tienen un edentulismo, quizá de mayor edad, y que son implantes cigomáticos, que son los tornillos que podéis ver que van atornillados al maxilar superior y al hueso cigomático. Articulación temporomandibular es bastante específico. Al final es una articulación bastante compleja en la que se pueden aplicar muchos tratamientos, ya sean puramente clínicos, como la aplicación de férulas y tratamiento con medicación, como cirugías mínimamente invasivas, pasando a cirugías abiertas, tales como la sustitución total de la articulación por una prótesis. En cuanto a la cirugía plástica, estética y reparadora, pues al final son todos los procedimientos reconstructores y reparadores de defectos oncológicos o traumáticos y también estéticos, como la rinoplastia y el lifting, ¿vale? Hay que romper un poco con esta creencia de que únicamente el cirujano plástico realiza este tipo de intervenciones, porque no es así. Hoy en día, cada vez más, la cirugía maxilofacial está presente en esta área, así como otras especialidades como el otorrino, que también hace ciertos procedimientos de este tipo. La oncología de la cabeza y cuello. Esto es probablemente el campo más importante en la sanidad pública. Yo me atrevería a decir que más de 2/3 de todos los pacientes que se tratan en un hospital público son debido a cáncer. Entonces, aquí os pongo un ejemplo de una lesión bastante importante, que es un carcinoma escamoso del maxilar superior. Aquí lo que se plantea es hacer una resección mediante una maxilectomía, ¿vale? Y una reconstrucción con el hueso del peroné del mismo paciente, para mantener la estructura, un poco de estética y quizá poder albergar implantes en un futuro. El levantamiento de este colgajo también lo hace el cirujano maxilofacial. Parálisis facial, esto es otra gran subespecialidad de esta especialidad. Se aplican todo tipo de tratamientos para la corrección de los problemas que produce una parálisis facial, ya sea idiopática o por lesión del nervio facial tras exéresis de lesiones tumorales o incluso por traumatismos, ¿no? En este ejemplo lo que se ve es un autotrasplante de tejido del paciente en el que consiste en un colgajo de grácilis. Este colgajo de grácilis extrae músculo grácilis con su arteria y su vena, como vemos en la izquierda, que se anastomosan mediante una microcirugía a vasos de la arteria y vena facial o otras del cuello, y se hace la anastomosis nerviosa mediante la interposición de un injerto sural también al nervio facial del lado sano. Malformaciones congénitas. Esto, todo lo que lleva a la pediatría, que principalmente la patología que se ve es malformaciones. En este caso lo que se observa es una craneosinostosis y lo que se plantea es realizar una serie de osteotomías, incluyendo un LeFort tipo 3, ¿vale? Para permitir a este cerebro inmaduro desarrollarse y tener un crecimiento normal. Cirugía ortognática. La cirugía ortognática se aplica también, para una serie de malformaciones, pero es una serie de malformaciones que en la infancia no tienen gran relevancia en muchos de los casos que llegan a la edad adulta y que producen alteraciones estético-funcionales, es decir, que se ven la cara alterada con la mandíbula muy pequeña o el maxilar muy retruido, o que no pueden masticar bien. Básicamente consiste en realizar una serie de osteotomías controladas, como el LeFort y la osteotomía sagital de rama mandibular, para recolocar los huesos en su posición idónea. Entonces, en cuanto a
las rotaciones externas que se hacen y las internas en el hospital. Básicamente, yo lo que os diría en cuanto a las rotaciones es que consisten en varios meses distribuidos, sobre todo en el primer año, que consiste en una serie de rotaciones que es cirugía general en casi todos los hospitales durante más o menos tiempo. Aproximadamente varían entre 3 a 6 meses. En mi hospital en concreto se realiza un mes de neuroradiología también y próximamente se plantea realizar un mes en cirugía vascular y un mes en neurocirugía. Otras rotaciones obligatorias son la otorrinolaringología, la cirugía plástica y la maxilofacial infantil en el caso de en que en tu hospital no se realice. Por ejemplo, en el hospital de Belviche no hay la especialidad de infantil porque no hay pediatría, pero se tiene una rotación programada hacia el final de la residencia en el Hospital Sant Joan de Déu. Entonces, el día a día. Lo habitual de encontrarse en esta especialidad es tener un día de consultas a la semana, ¿de acuerdo? Donde se ven en consultas externas todos los pacientes con este tipo de problemas, una sesión a la semana de un quirófano con hospitalización, es decir, anestesia general, intubación, cirugía mayor, ¿de acuerdo? Otra sesión de cirugía mayor ambulatoria. Estos son pacientes que requieren una cirugía lo suficientemente grande como para necesitar una sedación o una anestesia general, pero lo suficientemente leve para que no requiera un ingreso hospitalario. Y luego la cirugía menor. La cirugía menor básicamente es todo lo que se pueda realizar únicamente con anestesia local. Luego también es importante que en esta especialidad, debido a las alteraciones estéticas que pueden producir los tratamientos, los casos requieren una planificación previa importante y muchos de ellos una planificación virtual, con el TAC, fotos del paciente, para poder simular la cirugía previamente al quirófano. Entonces esto conlleva también un cierto tiempo de trabajo fuera del quirófano. Y guardias. Habitualmente las guardias, como en cualquier especialidad, rondan la una semanal. La relación médico-paciente, ¿cómo es? Realmente no hay una norma, porque hay pacientes en los que la relación médico-paciente es muy estrecha y durante mucho tiempo, como en los pacientes oncológicos con tumores avanzados, puesto que van a requerir un mínimo de 10 años de seguimiento y durante estos 10 años, si realizan recidivas, va a ser un seguimiento mucho más largo y con múltiples tratamientos. Entonces, en este caso es una relación muy estrecha y por contra, en la cirugía oral, en la traumatología, en muchos otros procedimientos, la relación se restringe a los meses en los que se produce el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del paciente hasta que se encuentra bien. En cuanto a la formación continuada, durante la residencia, yo os diría que congresos, en mi hospital en concreto, se procura que todo residente haya podido realizar una ponencia en un congreso nacional y en un congreso internacional, que habitualmente es el europeo. Cursos, en principio, cada hospital ofrece los suyos, ofrece cursos de microcirugía, ofrece cursos de traumatismos faciales, entre otros, y cursos también externos. Muchos de ellos, dependiendo de vuestro hospital, pueden estar o no financiados por parte de alguna casa comercial con la que se trabaje y muchos otros os los tendréis que pagar vosotros. Es bastante interesante, son muy variados y creo que es bastante importante para no perder la parte más académica de la especialidad. A nivel de máster y posgrado, yo creo que es recomendable. Se permite realizar durante la residencia, siempre te ponen facilidades para que lo hagas y se trata de hacer algo más que únicamente ir a trabajar y ver casos para tener una formación un poco de mayor calidad. Odontología. Bueno, hace unos años cuando la universidad existía el modelo de licenciatura, era bastante más sencillo poder realizar la carrera de odontología, puesto que no requería una presencialidad. Ahora con el plan Bolonia y la presencialidad, esto es raya lo imposible. Entonces, a efectos prácticos, lo que acaba produciendo es un problema a nivel de convalidación internacional porque en muchos países, sobre todo del norte de Europa
y de Estados Unidos y de Sudamérica, la cirugía maxilofacial procede de especialidades odontológicas y entonces esto es imprescindible para ejercer la especialidad. Poco a poco se va avanzando en cuanto a las convalidaciones, pero hoy en día sigue siendo así. Doctorado, bueno, es bastante opcional. Yo creo que en ningún sitio os dirán que no a hacer un doctorado. Lo que os aconsejo es que si estáis muy interesados en la tesis doctoral, preguntéis a los residentes del hospital donde estéis consultando cuántos tienen la tesis doctoral, qué facilidades te ponen, si te ayudan o no. Y bueno, básicamente eso para tener algo un poco más objetivo. E investigación un poco ligado al tema de la tesis. Al final, en un servicio en el que se investiga mucho es más sencillo realizar la tesis y yo creo que va un poco ligado. También lo tendréis que preguntar. Financiación, pues lo que os decía, la financiación de todo esto, los congresos, los cursos. Los congresos se suelen financiar siempre y cuando el residente realice una de las ponencias. A los cursos, algunos y otros no. Los másteres y posgrados no se pueden financiar. La carrera de odontología, en el caso de que alguien la quiera, tampoco. La tesis doctoral tampoco. Y la investigación generalmente sí. Al final no se trata de que el residente ponga dinero de su bolsillo para poder hacer investigación en el hospital. Hay que pelear un poco, pero al final se consigue. Salidas laborales. En la sanidad pública yo creo que está bien, no es de las que haya poco trabajo, si bien es una especialidad muy joven en la que hay mucha gente joven actualmente trabajando y pocas jubilaciones. Entonces, lo habitual no es salir de la residencia y acabar con un contrato de jornada completa en un hospital público, sino que tienes que estar un tiempo rodando con contratos de media jornada o cubriendo bajas hasta que al final acabas encontrando un lugar donde quedarte. Pero la gente suele acabar colocada si la sanidad pública es lo que le interesa. La sanidad privada, por contra, hay muchísimo trabajo. Probablemente no sea el trabajo ideal que queréis al acabar, pero no os va a faltar y no vais a saber ni dónde elegir. Entonces, en esto podéis estar tranquilos. En cuanto a la convalidación de título en el extranjero, es lo que os comentaba. En los países del sur de Europa, que la cirugía maxilofacial procede de formaciones médicas, es más sencillo la convalidación con países como Portugal o Francia, pero no así en hospitales en países como Alemania, Reino Unido, donde la cirugía maxilofacial requiere de forma imprescindible haber cursado la odontología. Esto también tiene un poco que ver con el fellowship. Se puede realizar un fellowship y en algunos sitios lo que te van a exigir es que tu especialidad esté convalidada. Ahora, por ejemplo, en Europa este año se ha convalidado la cirugía maxilofacial en cuanto a la sección de cirugía plástica facial, entonces los maxilos españoles pueden realizar fellowships de plástica facial en Europa. Para hacer el fellowship en otros sitios como en Estados Unidos, lo habitual es tener que realizar primero los steps, independientemente de la especialidad que hayas cursado. Y subespecializarse, yo diría que sí, pero no. Sí, porque hay campos que para hacerlos bien requieren una gran dedicación. Yo me atrevería a decir que para ser muy buen cirujano estético hay que dedicarse muy a esto. Asimismo, para ser un muy buen cirujano oncológico, pero la realidad en los hospitales es otra y es que son servicios que no son muy grandes, de aproximadamente entre 6 y 12 especialistas, dependiendo del tamaño del hospital, en el que casi todos tienen que hacer un poco de todo por las necesidades del servicio. Entonces, sí, cada uno procura hacer un poco más de un tema, pero al final todos tienen que hacer un poco de todo. Entonces, 3 puntos fuertes y 3 puntos débiles de la especialidad. Puntos fuertes se me ocurren que es una especialidad muy variada, es decir, te puedes complicar todo lo que quieras, puedes estar dedicado al hospital, a cirugías muy grandes, a vivir allí prácticamente, o puedes, por contra, optar por procedimientos más sencillos que te den también una calidad de vida y tiempo libre muy, muy grande. Es una especialidad que está en expansión, puesto que cada vez las convalidaciones están mejor y van ganando terreno en cosas en las que antes el cirujano maxilofacial no estaba tan presente, como por ejemplo en la cirugía plástica y estética facial.
Y la salida laboral es buena. No conozco a nadie que esté descontento y todo el mundo encuentra dónde colocarse. Puntos negativos. Competencia. Competencia desde varios puntos. Competencia a la hora de la implantología, pues hay mucho odontólogo que también realizan posgrados específicos para esto y entonces también se mete en el tema. Convalidación internacional, puesto que hay todavía en muchísimos países donde no se puede convalidar la especialidad. Entonces, si tienes pensado o te gustaría ir a trabajar al extranjero y lo tienes clarísimo, quizá no sea la mejor especialidad que puedas escoger. Y el tema de la formación odontológica. Al final, aunque no es necesario ni por asomo hacer la carrera de odontología para ejercer bien como cirugía maxilofacial en España, sí que es verdad que gran parte de tus pacientes y de los tratamientos que ofreces involucran de una manera u otra los dientes. Entonces, es bastante importante tener cierta formación, más que por título, por conocimiento y poder ofrecerle a tus pacientes tratamientos correctos y explicarles cuando te preguntan. Entonces, consejos, ya no solo para escoger esta especialidad, sino para coger cualquiera. Tenéis que tener claro, yo creo, sobre todo si os gustan las especialidades médicas o quirúrgicas, porque al final, dentro de un campo u otro, si no escoges la especialidad que tenías en primera línea y escoges la segunda o la tercera, acabarás contento porque te acabará gustando igual. Realizaros una lista bastante cerrada de preguntas si tenéis claro qué especialidad queréis a la hora de ir a consultar al hospital para que no os puedan engañar ni decir que es demasiado bueno ni decir que es demasiado malo, puesto que cada uno vive la residencia de una manera. Entonces, una lista cerrada de preguntas, de números de quirófano a la semana que hace el residente, qué intervenciones hace, qué intervenciones no hace, las guardias, si se libran, si no se libran, etcétera. Y esto es todo. Si tenéis alguna pregunta. Vale, me están preguntando por aquí qué grandes diferencias diría que hay entre Vall d'Hebron y Belviche. A ver, os puedo decir poco porque yo soy residente de Belviche y no de Vall d'Hebron. Entonces, lo único que os podría decir es que hasta ahora en Vall d'Hebron son 2 residentes por año y en Belviche 1. Ahora empezará a haber un residente por año tanto en Vall d'Hebron como en Belviche como en Tarragona, que es el nuevo servicio donde empezará a haber residente. Entonces, creo que tener 2 residentes por año tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Empezaré por las buenas. Creo que tener un QR donde apoyarte en momentos difíciles es algo positivo y así lo he vivido en todas las especialidades de mi hospital donde son varios por año. Y siempre que se quiera ir a algún congreso, hacer alguna estancia, alguna cosa, es más fácil cubrirse. Es decir, uno poder dejar su actividad de un día y que tu compañero pueda intentar cubrirte. Esto ya no es por Vall d'Hebron maxilofacial, sino por lo que yo he podido ver de compañeros míos en Belviche, ¿vale? Yo creo que primero es esto. Segundo, la gran diferencia es que Vall d'Hebron tiene pediatría. Entonces ellos realizan una estancia durante mucho más tiempo atendiendo pediatría que nosotros. Nosotros únicamente vamos un mes al Hospital Sant Joan de Déu de forma obligatoria y luego de forma optativa, si te gusta mucho, puedes escoger una rotación libre para ir a verlo. ¿Qué más diferencias os podría decir que hay? No grandes diferencias, al final son 2 hospitales de tercer nivel públicos en los que se atiende todo tipo de patología. Y entonces lo que creo es que sería una buena idea para encontrar más diferencias, las áreas de subespecialidad que os he explicado al principio, hacer una lista con esto, ir a preguntar a un sitio u otro qué se hace y qué no se hace en este sitio. ¿Vale? Yo os podría decir, pues esto, que
en Belviche, a grandes rasgos, el gran déficit, por decirlo de alguna manera, es que no hay pediatría. Todo el resto de áreas se hace. La implantología siempre va a ser difícil porque los implantes son algo que no están cubiertos por la seguridad social, a no ser que sean pacientes oncológicos o traumáticos, y no suele ser muy frecuente realizar implantología. Pero aparte de esto, creo que es bastante similar. ¿Alguna otra pregunta? De acuerdo, bueno, si no hay nadie más conectado y no hay más preguntas, no sé si podemos dar por finalizada la charla. Bueno, Àlex, jo crec que si no tenen més preguntes, potser sí que ho podem deixar aquí. Comentar que la sessió s'està gravant i que la publicarem a la pàgina web del COM quan acabin les jornades. Agrair a les dues persones que s'han connectat, que esperem que els hagis ajudat a la tria de la seva plaça. I a tu, Àlex, en nom del Col·legi de Metges, donar-te les gràcies també pel teu temps, per la teva dedicació i al final per col·laborar en una jornada tan important i tan útil per tots ells i elles. Moltíssimes gràcies i ens veiem pel Col·legi de Metges. Fins la propera. Adéu.